Nunca pensé que llegaría un momento en mi matrimonio donde tendría que elegir entre mi dignidad y la estabilidad de mi familia. Pero cuando el Banco Santander nos envió la última advertencia de ejecución hipotecaria, supe que no tenía otra opción. Rafael, mi marido, había perdido su trabajo en la constructora hace meses, y doña Carmen, mi suegra, se negaba rotundamente a vender cualquiera de sus joyas o cuadros, insistiendo que sus posesiones eran intocables. Los relojes que le había regalado mi suegro a lo largo de los años, los pendientes de oro que le dejó su madre, o incluso aquel cuadro que compraron en su viaje a París, todo era más importante que el techo sobre nuestras cabezas. Recuerdo perfectamente la tarde que tomé la decisión. Estaba sentada en la cocina de nuestro piso en Valencia, con las facturas desparramadas sobre la mesa y la carta del banco entre mis manos temblorosas. El sol entraba por la ventana, iluminando el polvo que flotaba en el aire, mientras yo hacía cálculos una y otra vez. Rafael estaba en el salón, fingiendo buscar trabajo en su ordenador, aunque yo sabía que en realidad estaba viendo partidos de fútbol del Real Madrid. A veces me preguntaba si realmente entendía la gravedad de nuestra situación. Así que hice lo único que podía hacer. Recurrí silenciosamente a mis propios ahorros, dinero que había estado guardando desde antes de conocer a Rafael. Eran 65.000 euros que había ido acumulando desde mi primer trabajo como profesora en un colegio concertado de Benimaclet. Siempre había soñado con usar ese dinero para abrir mi propia academia de idiomas algún día, pero ahora tenía que salvarnos del desahucio. Transferí el dinero completo para salvar la casa. No lo hice esperando gratitud. Lo hice porque este era nuestro hogar, donde habíamos criado a nuestra hija Lucía durante sus 7 años de vida. El día que hice el pago, sentí más alivio que orgullo. No se lo conté a nadie inmediatamente. Supuse que una vez que se cancelara el aviso de ejecución hipotecaria, la verdad saldría a la luz naturalmente. Pero ese momento nunca llegó. En lugar de eso, mi suegra comenzó a tratarme más fríamente que nunca, como si la presión financiera hubiera sido de alguna manera mi culpa. Susurraba cosas crueles a espaldas mías, y no hacía ningún esfuerzo por ocultar su desdén durante las comidas familiares de los domingos. «Es que Marta siempre ha tenido aires de grandeza», le decía a mi cuñada Pilar cuando creían que no podía escucharlas desde la cocina. «Si Rafael se hubiera casado con la hija de los Fernández como yo quería, ahora estaríamos todos viviendo sin preocupaciones». Las semanas pasaban, y la tensión en casa crecía. Lucía lo notaba todo. Era una niña muy perceptiva. Me preguntaba por qué la abuela estaba enfadada conmigo, y yo no sabía qué responderle. ¿Cómo explicarle a una niña de 7 años que su abuela me culpaba por algo que no había hecho, mientras yo había sacrificado todo para mantener nuestro hogar? Una tarde de domingo, después de la paella familiar que yo misma había preparado, escuché a mi suegra llamarme una parásita que solo sabe aprovecharse de mi hijo, mientras hablaba con mi suegro Antonio en el balcón. Algo se rompió dentro de mí. Dejé los platos que estaba fregando, me sequé las manos en el delantal y salí al balcón para confrontarla, esperando al menos un poco de reconocimiento por todo lo que hacía por la familia. «Disculpe, doña Carmen, ¿tiene algún problema conmigo que quiera discutir directamente en vez de hablar a mis espaldas?», le pregunté con toda la calma que pude reunir. Su cara se transformó. Primero sorpresa, luego indignación, y finalmente una rabia que nunca había visto antes. Se levantó de la silla de plástico blanco donde estaba sentada, entró al salón y, señalando hacia la puerta, me gritó que me fuera. «Fuera de mi casa. Vete y no vuelvas nunca», chilló, su voz quebrándose de ira. «Esta casa la compró mi Antonio con su sudor, y tú no eres nadie para venir a darnos lecciones». Miré a Rafael, esperando que dijera algo, que me defendiera, que recordara que este era nuestro hogar, no el de sus padres, aunque ellos vivieran con nosotros desde que empezaron sus problemas de salud. Pero él se quedó callado, mirando al suelo como un niño regañado. Mi suegro Antonio tampoco dijo nada, solo desvió la mirada hacia la televisión donde daban El Hormiguero, como si aquello fuera más importante que el hecho de que estaban echando a su nuera de casa. Lucía apareció en el pasillo, asustada por los gritos. Sus ojos grandes y marrones, tan parecidos a los míos, estaban llenos de lágrimas. «¿Mamá? ¿Qué pasa?», preguntó con voz temblorosa. Tragué saliva y me agaché para abrazarla. «Nada, cariño. La abuela y yo tenemos un desacuerdo, pero todo estará bien. Ve a tu habitación un momento, ¿vale?».
Cuando Lucía desapareció por el pasillo, miré a mi marido una última vez. «No vas a decir nada, Rafael». Su silencio fue toda la respuesta que necesitaba. Reuní algunas de mis cosas en una maleta pequeña. Besé a mi hija prometiéndole que la vería pronto. Y salí sin revelar lo que había hecho por ellos. No merecían saberlo. No todavía. Al cerrar la puerta detrás de mí, con el sonido de las llaves tintineando en mi bolso, sentí una mezcla de dolor y liberación. Mientras bajaba por el ascensor hasta la calle Blasco Ibáñez, pensé en los 65.000 euros que acababa de sacrificar. No solo había perdido mis ahorros, sino también mi hogar, y por el momento, a mi hija. Pero mantuve la cabeza alta. Algún día sabrían la verdad, y entonces tendrían que vivir con esa vergüenza. Las semanas que siguieron fueron dolorosamente silenciosas. Me instalé en el pequeño apartamento de mi amiga Teresa en Ruzafa, un barrio bohemio lleno de vida que contrastaba brutalmente con mi estado de ánimo. Apenas dormía y pasaba la mayor parte del tiempo mirando al techo, contando las manchas de humedad mientras pensaba en Lucía. Teresa trabajaba como enfermera en el Hospital La Fe y hacía turnos nocturnos, así que durante el día tenía el piso para mí sola, con demasiado tiempo para pensar y darle vueltas a todo lo sucedido. No contesté los mensajes a medias de Rafael, ni las llamadas esporádicas de mi cuñada Pilar, quien fingía interesarse por mi bienestar, pero en realidad solo quería información para contársela a mi suegra. «Marta, ¿cómo estás? Solo quería saber si necesitas algo», decía en sus mensajes de WhatsApp, acompañados de emoticonos de corazones que no sentía realmente. Podía imaginarla corriendo a contarle a doña Carmen cada detalle de mi situación. Lo único que me mantenía en pie eran las videollamadas con Lucía. Rafael me permitía hablar con ella cada 2 días, siempre supervisando la conversación desde un rincón, como si yo fuera una mala influencia para mi propia hija. «Mamá, ¿cuándo vas a volver?», me preguntaba Lucía con sus ojos tristes, y yo no sabía qué responderle. ¿Cómo explicarle que su abuela me había echado y que su padre no había hecho nada para impedirlo? Por las noches, tenía pesadillas sobre la casa, siendo embargada después de todo, de ellos encontrándose sin hogar y culpándome por haberlos abandonado. La ironía era demasiado para soportarla. Había sacrificado todo lo que había ahorrado para proteger ese techo sobre sus cabezas, solo para ser exiliada como una intrusa. Algunas noches me preguntaba si debería haber dejado que el banco se lo llevara todo. Una mañana de martes, mientras desayunaba un café con leche y una tostada en el mercado de Colón, me encontré con Sergio, un antiguo compañero del colegio donde trabajaba antes. Me invitó a sentarme con él, y me contó que había abierto su propia academia de inglés en Alboraya. «Siempre fuiste la mejor profesora de idiomas, Marta. Si alguna vez quieres unirte a nuestro equipo, las puertas están abiertas», me dijo con una sonrisa sincera. Esa pequeña conversación fue como un rayo de luz. Me recordó que tenía valor más allá de ser la esposa de Rafael o la nuera de doña Carmen, que antes de ellos, yo era Marta Soler, una profesora respetada con sueños propios. Sueños que había aparcado por la familia que ahora me daba la espalda. Conforme pasaban los días, noté que no llegaban nuevas cartas de ejecución hipotecaria a mi correo personal, prueba de que la hipoteca seguía estando cubierta. Y eso me hizo preguntarme, ¿habían intentado averiguar quién había pagado? ¿Pensaban que algún milagro les había salvado? La idea me enfurecía, pero esperé, porque a veces el silencio dice más que las palabras. El apartamento de Teresa era pequeño pero acogedor, con plantas en cada rincón y carteles de películas antiguas en las paredes. Me recordaba a mi propio piso de soltera, antes de casarme con Rafael y mudarme a la casa grande donde sus padres acabaron instalándose temporalmente cuando empezaron los problemas de salud de Antonio, una temporalidad que ya duraba 5 años. Durante los fines de semana, Teresa me arrastraba a tomar cañas en las terrazas de la Plaza Cánovas o a pasear por el jardín del Turia. «No puedes quedarte encerrada para siempre, Marta», insistía. Y tenía razón, aunque cada salida era una pequeña tortura. Valencia no es tan grande, y el miedo a encontrarme con Rafael o, peor aún, con doña Carmen, me atenazaba constantemente. Una tarde, mientras compraba fruta en el mercado de Algirós, me encontré con Amparo, la vecina de abajo que siempre había sido amable conmigo. Se acercó con una expresión mezcla de curiosidad y preocupación.
Marta, qué alegría verte. ¿Cómo estás? Hace semanas que no te vemos por el edificio, me dijo mientras seleccionaba unos melocotones. Estoy bien, Amparo. Gracias por preguntar, respondí, intentando mantener una sonrisa que no llegaba a mis ojos. ¿Es verdad que te has marchado? Tu suegra le dijo a mi marido que te habías ido con otro hombre, soltó de repente, mirándome con ojos expectantes. Sentí como si me hubieran echado un cubo de agua fría. Así que esa era la historia que estaban contando. No solo me habían expulsado de mi propia casa, sino que ahora manchaban mi nombre con mentiras. Eso no es cierto, Amparo, respondí con la voz temblorosa por la rabia contenida. Hay muchas cosas que la gente no sabe sobre esa situación. Amparo pareció avergonzada. Yo nunca lo creí, Marta. Conozco a doña Carmen y sé cómo es. Esa noche, lloré hasta quedarme dormida. No por lo que dijeran de mí, sino porque confirmaba lo que ya sabía. Mientras yo protegía su hogar con mi dinero, ellos me despedazaban con sus mentiras. A través de mensajes de antiguos compañeros de trabajo y susurros en la cafetería La Valenciana, donde solía desayunar con Rafael los domingos, comencé a escuchar pequeños fragmentos de su desmoronamiento. Rafael había estado evitando las preguntas de su padre sobre las facturas. Los recibos de luz y agua habían comenzado a acumularse impagados de nuevo. Mi suegra había comenzado a vender algunas de sus preciadas antigüedades, algo que una vez dijo que preferiría morir antes que hacer. Era evidente que seguían viviendo en la casa sin tener idea de que la única razón por la que aún la tenían era gracias a la mujer que habían echado como si fuera basura. Antonio, mi suegro, quien siempre me había tratado con un respeto distante pero educado, finalmente llamó al teléfono de Teresa preguntando por verme. Acepté, principalmente por curiosidad. Nos encontramos en una cafetería cerca de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. El lugar estaba lleno de turistas, y pensé que era un buen sitio para vernos, neutral y público. Antonio llegó puntual, como siempre. Se le veía más viejo de lo que recordaba, más cansado. Sus ojos, normalmente brillantes y astutos, estaban apagados bajo unas cejas pobladas que ahora tenían más canas que nunca. «Gracias por venir, Marta», dijo mientras se sentaba frente a mí. Ordenó un cortado y esperó a que llegara antes de continuar. La hipoteca ha quedado impagada durante semanas, y quería saber si tú sabías por qué. Me contó que él había asumido que Rafael estaba manejándolo, pero ahora ya no estaba tan seguro. Que las facturas se acumulaban sobre la mesa del comedor y que su hijo evitaba hablar del tema. Que Carmen estaba más irritable que nunca y que había empezado a desprenderse de objetos que antes consideraba intocables. Rafael dice que todo está bajo control, pero he visto otra carta del banco, confesó Antonio con un suspiro pesado. No entiendo qué está pasando. Hace unas semanas parecía que todo estaba arreglado y ahora... Fue entonces cuando se lo dije. Lo miré directamente a los ojos y le conté que yo había pagado los 65.000 euros para salvar su hogar, semanas antes de que me echaran de él. Transferí todos mis ahorros al banco para cancelar la deuda hipotecaria, dije sin apartar la mirada. Lo hice el 12 de mayo, exactamente una semana antes de que tu esposa me gritara que me fuera y no volviera nunca. El silencio que siguió a mi confesión fue espeso, cargado de incredulidad. Antonio no habló durante casi un minuto completo. Su rostro cambió. Primero confusión, luego vergüenza, y después algo más, comprensión. Me pidió que lo repitiera, como si no hubiera oído bien. Lo hice. Le di la fecha exacta, la confirmación de la transacción, y le recordé cómo su esposa me había gritado que me fuera no mucho después. Tengo el recibo del banco en mi móvil, añadí, mostrándole la pantalla con la transferencia. Puedes ver que coincide exactamente con la cantidad que debíais. Antonio se reclinó en su silla como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Siempre había confiado en que su esposa dijera la verdad, que tratara a los demás con justicia, especialmente a la familia. Ahora estaba descubriendo la profundidad del orgullo y los prejuicios de Carmen. No entiendo. ¿Por qué no dijiste nada?, preguntó finalmente, con voz quebrada. ¿Habría cambiado algo, Antonio? Tu esposa dejó muy claro lo que pensaba de mí, y Rafael... Él se quedó callado. Mi propio marido no dijo ni una palabra mientras su madre me echaba de casa. Antonio pasó su mano por su cabello canoso, un gesto que le había visto hacer 1000 veces cuando estaba preocupado. Sus dedos,
nudosos por la artritis, temblaban ligeramente. Carmen siempre ha sido una mujer orgullosa, dijo en voz baja, casi para sí mismo, desde que éramos jóvenes en Albacete, antes de mudarnos a Valencia. Su familia tenía dinero entonces, antes de que su padre lo perdiera todo en aquel negocio fallido. Nunca ha sabido aceptar ayuda. Esto va más allá del orgullo, Antonio, respondí, sintiendo cómo mi propia rabia, dormida durante semanas, comenzaba a despertar de nuevo. Esto es crueldad. Me culpó por problemas que yo no causé, me humilló delante de mi hija, y ahora está difundiendo mentiras sobre mí, diciendo a los vecinos que me fui con otro hombre. Antonio levantó la mirada bruscamente. ¿Qué? Yo nunca he escuchado eso. Pregúntale a Amparo del segundo B, o a cualquiera de los vecinos. Al parecer, esa es la historia oficial ahora. No dijo nada más. Se levantó, asintió y se fue. Sabía que no podría mantener la verdad en secreto por mucho tiempo. Esa misma noche, recibí la primera llamada de Rafael. No una de sus habituales consultas superficiales sobre cuándo podría hablar con Lucía, sino una llamada real. No contesté. Todavía no estaba lista. Dejé que mi teléfono vibrara sobre la mesita de noche mientras miraba por la ventana las luces de la ciudad. La llamada de Rafael fue seguida por mensajes de texto cada vez más desesperados. Marta, por favor, tenemos que hablar. Mi padre nos ha contado lo que hiciste. No sé qué decir. Por favor, contesta. Te lo suplico. A la mañana siguiente, recibí un mensaje de Pilar, mi cuñada. Marta, sé que probablemente no quieras hablar conmigo, y lo entiendo. Solo quería decirte que no tenía idea de lo que habías hecho por la familia. Lo siento mucho por cómo te tratamos. Si alguna vez puedes perdonarme, me gustaría invitarte a un café. Incluso mi suegra me envió un mensaje. Aunque el suyo era solo un frío, tenemos que hablar. Sin disculpas, sin reconocimiento de lo que había hecho. Típico de Carmen, incapaz de doblegarse incluso cuando estaba claramente equivocada. Pasé la semana siguiente procesando todo, mientras continuaba con mi vida. Había comenzado a trabajar a tiempo parcial en la academia de Sergio en Alboraya, enseñando inglés a niños 3 tardes por semana. El trabajo me daba estructura y propósito, algo que había perdido durante mi exilio autoimpuesto. Una tarde, mientras caminaba por la playa de la Malvarrosa después de terminar mis clases, me encontré con Lucía y Rafael sentados en la arena. No fue una coincidencia. Más tarde descubriría que Sergio le había dicho a Rafael dónde trabajaba. Mi hija corrió hacia mí en cuanto me vio, abrazándome con tanta fuerza que casi me hizo caer. «Mamá, te he echado tanto de menos», gritó, con sus pequeños brazos aferrados a mi cintura. La abracé de vuelta, respirando el aroma de su champú de fresa, sintiendo lágrimas que no sabía que estaba conteniendo. «Yo también te he echado de menos, cariño», susurré contra su pelo. Rafael se acercó lentamente, con las manos en los bolsillos y una expresión que no supe interpretar. Parecía haber envejecido años en apenas unas semanas. Llevaba una barba de varios días que nunca le había visto antes, y su habitual camisa planchada había sido sustituida por una camiseta arrugada. «Hola, Marta», dijo simplemente. «Rafael», respondí, sin saber qué más decir. Lucía miró entre nosotros, sintiendo la tensión. «Papá me ha dicho que eres una heroína», dijo de repente, «que salvaste nuestra casa». Miré a Rafael, sorprendida de que hubiera contado la verdad a nuestra hija. «Lucía, ¿por qué no vas a comprar un helado?», dijo Rafael, dándole un billete de 5 euros. «Allí en el puesto. Mamá y yo tenemos que hablar un momento». Una vez que Lucía se alejó, Rafael se sentó en la arena y me indicó que hiciera lo mismo. El sol comenzaba a ponerse sobre el Mediterráneo, tiñendo el cielo de naranja y rosa. «Mi padre nos lo contó todo», comenzó. «No sé ni por dónde empezar a disculparme. Podrías empezar por explicarme por qué te quedaste callado mientras tu madre me echaba de casa», respondí, sintiendo cómo la rabia contenida durante semanas finalmente encontraba una salida. Rafael suspiró profundamente. «No tengo excusa, Marta. He sido un cobarde toda mi vida cuando se trata de enfrentarme a mi madre. Desde que era niño, ella siempre ha sido dominante. Mi padre se rendía para mantener la paz, y yo aprendí a hacer lo mismo. Eso no es una excusa, Rafael. Soy tu esposa. Lucía es nuestra hija. Se supone que debes ponernos a nosotras primero. Lo sé.
dijo, y por primera vez vi verdadero arrepentimiento en sus ojos. Cuando mi padre nos contó lo que habías hecho, fue como si me despertara de un largo sueño. No solo el dinero, Marta, sino todo. ¿Cómo te ha tratado mi madre durante años? ¿Cómo yo he permitido que lo hiciera? Me contó que después de la revelación hubo una enorme pelea en casa. Antonio había confrontado a Carmen sobre su comportamiento, sobre las mentiras que había estado difundiendo. Y por primera vez, Rafael también había alzado la voz. Le dije que no podía seguir tratándote así, que tú eras mi esposa y que merecías respeto, que si no podía aceptarlo, entonces serían ellos quienes tendrían que buscar otro lugar para vivir. ¿Y qué dijo ella? Pregunté, aunque podía imaginarlo. Lloró, gritó, amenazó con no volver a hablarme nunca. Lo típico, dijo con una amarga sonrisa. Pero esta vez no funcionó. Esta vez, mi padre también se puso de tu lado. Le dijo que estaba harto de sus mentiras y su manipulación. ¿Y ahora qué? Pregunté, viendo a Lucía regresar con su helado, sonriendo feliz por primera vez en semanas. Ahora quiero intentar arreglar las cosas, si me das la oportunidad, respondió, mirándome directamente a los ojos. No espero que vuelvas inmediatamente. No espero que me perdones tan fácilmente. Pero quiero que sepas que las cosas van a cambiar. Me contó que sus padres se mudarían a un pequeño apartamento que Antonio tenía alquilado como inversión, que había encontrado un nuevo trabajo en una empresa de construcción, con mejor sueldo, que estaba asistiendo a terapia para lidiar con sus problemas de dependencia emocional. Mientras Lucía se acercaba, dejando un rastro de helado derretido por la arena, me di cuenta de que mi vida había cambiado para siempre en estas últimas semanas. Ya no era la misma mujer que había transferido sus ahorros desesperadamente para salvar un hogar que ni siquiera la respetaba. Ya no era la nuera sumisa o la esposa complaciente. Papá dice que podemos ir los tres juntos al cine este fin de semana, dijo Lucía emocionada, con chocolate alrededor de la boca. Como antes, miré a mi hija, luego a Rafael y finalmente al mar. Las olas rompían suavemente contra la orilla, constantes, imparables, como el tiempo, que avanza sin importar nuestras decisiones o arrepentimientos. Ya veremos, cariño, respondí con una pequeña sonrisa. Ya veremos. Durante las siguientes semanas, mi relación con Rafael comenzó a reconstruirse lentamente, como un jarrón que alguien ha roto y luego intenta pegar pieza por pieza. Nos veíamos en lugares neutros. El parque Gulliver donde Lucía podía jugar, la cafetería del jardín botánico, o caminando por la playa al atardecer. Nunca en la casa. Todavía no estaba lista para volver a ese espacio que había sido testigo de tanta humillación. En uno de esos encuentros, Rafael me entregó un sobre grueso. Es todo el papeleo de la hipoteca, me explicó mientras Lucía construía castillos de arena a unos metros de distancia. Y esto, añadió, sacando otro sobre más pequeño, es el primer reembolso de tu dinero. No es mucho, pero es un comienzo. Dentro había 5.000 euros en efectivo. Era una 10ª parte de lo que había gastado, pero el gesto significaba más que el dinero en sí. Era un reconocimiento tangible de lo que había hecho. Una forma de decir, veo tu sacrificio sin palabras. Mi padre ha vendido su coche, explicó Rafael, y yo he pedido un adelanto en el trabajo. Entre los dos hemos reunido esto por ahora. Te devolveremos cada céntimo, Marta. Te lo prometo. Asentí, incapaz de hablar por un momento. No era por el dinero. Era porque finalmente sentía que mi acto de amor no había sido en vano, que alguien lo valoraba. ¿Y tu madre?, pregunté finalmente. ¿Sabe de esto? Rafael desvió la mirada hacia el mar. Mi madre está teniendo dificultades para aceptar todo lo que ha pasado. Sigue diciendo que si hubieras dicho algo desde el principio, si hubieras presumido menos con tus ahorros. ¿Presumido? Nunca le conté a nadie sobre ese dinero. Ni siquiera a ti, exclamé, sintiendo cómo la indignación volvía a surgir. Lo sé, dijo rápidamente. Es solo su forma de lidiar con la vergüenza. Papá dice que nunca la había visto así. Se pasa horas mirando por la ventana de su nuevo piso. Apenas come. Una parte de mí quería sentir satisfacción por el sufrimiento de Carmen, pero no pude. Solo sentí tristeza por toda la situación, por todos los años perdidos intentando ganarme el cariño de una mujer que nunca me vería como parte de su familia. Ella no era así siempre.
continuó Rafael, antes de que perdiéramos el negocio familiar en Albacete, antes de tener que mudarnos a Valencia y empezar de cero, era una persona diferente, más amable, más abierta. La pobreza la cambió. La pobreza no convierte a las personas en crueles, Rafael, respondí. Solo revela lo que ya está ahí. Un día, unas semanas después, recibí una llamada inesperada. Era Antonio, mi suegro. Marta, sé que esto es mucho pedir, pero ¿podrías venir a casa? A vuestra casa, quiero decir. Hay algo que necesito mostrarte. Dudé. No había puesto un pie en esa casa desde el día que me echaron. La idea de volver me provocaba una mezcla de ansiedad y aprensión. ¿Estará Carmen allí?, pregunté. No, respondió Antonio. Está en el nuevo apartamento. Solo estaremos tú y yo. Por favor, Marta. Es importante. Accedí finalmente. Esa tarde, mientras conducía por la avenida Blasco Ibáñez hacia mi antiguo hogar, sentí un nudo en el estómago. Aparqué frente al edificio de ladrillo rojo donde había vivido los últimos 8 años y respiré hondo antes de salir del coche. Antonio me esperaba en la puerta. Se le veía diferente, más erguido, como si se hubiera quitado un peso de encima. Me saludó con un abrazo torpe, algo que nunca había hecho antes. Gracias por venir, dijo, guiándome al interior. El piso olía diferente, más limpio, sin el aroma constante de los guisos de Carmen y el ambientador de flores que usaba obsesivamente. Las cortinas estaban abiertas, dejando entrar la luz de la tarde, iluminando el polvo que flotaba en el aire. «Siéntate, por favor», dijo Antonio, señalando el sofá. Me senté, observando los pequeños cambios en la decoración. Las figuritas de porcelana que Carmen coleccionaba habían desaparecido. El televisor estaba apagado, algo raro en una casa donde siempre había estado encendido como ruido de fondo. Antonio fue a su habitación y volvió con una caja de madera tallada. Se sentó a mi lado y la abrió. Dentro había cartas, fotografías antiguas y lo que parecían documentos legales. «Esto es lo que quería mostrarte», dijo, sacando un papel amarillento. «Es el testamento de mi madre. Murió hace 15 años, pero nunca le conté a Carmen lo que me dejó». El documento mostraba que la madre de Antonio le había dejado una pequeña fortuna y varias propiedades en Murcia. «¿Por qué no le dijiste nunca?», pregunté confundida. Antonio suspiró. «Porque conocía a mi esposa. Si hubiera sabido que teníamos este dinero, lo habría gastado en apariencias, en presumir ante sus amigas. Siempre ha estado obsesionada con el estatus, con lo que piensan los demás. Yo guardé este dinero para emergencias reales. Pero cuando llegó la emergencia, cuando Rafael perdió su trabajo y no podíamos pagar la hipoteca, no lo usaste. Terminé por él». «No», admitió con vergüenza en su voz. «Porque no quería que Carmen supiera que le había ocultado esto durante años. Tenía miedo de su reacción, de lo que diría, así que callé, esperando un milagro. Y el milagro llegaste a ser tú, Marta. Tú salvaste nuestra casa mientras yo escondía dinero suficiente para comprar 3 casas como esta». Me quedé sin palabras. Todo el sufrimiento, la humillación, la separación de mi hija, todo podría haberse evitado si Antonio hubiera tenido el valor de enfrentarse a su esposa. «He tomado una decisión, Marta», continuó. «He transferido parte de este dinero a una cuenta a tu nombre. Son 100.000 euros, más de lo que gastaste en la hipoteca. Sé que no compensa lo que pasaste, pero no puedo aceptarlo, Antonio». Le interrumpí. «No se trata de dinero». «Lo sé», dijo, tomando mis manos entre las suyas, «pero acéptalo por Lucía, para su futuro, para que nunca tenga que sacrificar sus sueños por nadie, como tú hiciste». Sus palabras me desarmaron. Tenía razón. No se trataba de mí, sino de mi hija. «Hay algo más», añadió, sacando otro documento de la caja. «He puesto esta casa a tu nombre y al de Rafael. Ya no es mía ni de Carmen. Es vuestra como siempre debió ser». «¿Carmen lo sabe?», pregunté, imaginando su reacción. «Sí», respondió Antonio con una pequeña sonrisa triste. «Se lo dije ayer, por eso no está aquí hoy. Necesita tiempo para procesarlo todo, para aceptar que la casa que siempre presumió como suya ahora pertenece oficialmente a la nuera que trató tan mal». Sentí una mezcla de emociones, vindicación, tristeza, pero sobre todo, un profundo cansancio. Toda esta situación,
Todos estos secretos y mentiras, ¿para qué? ¿Qué habíamos ganado todos con tanto orgullo y tanto silencio? Gracias, Antonio, dije finalmente, no por el dinero ni por la casa, sino por decir la verdad, por fin. Mientras me acompañaba a la puerta, Antonio me detuvo un momento más. Marta, sé que Carmen nunca ha sido justa contigo, pero hay algo que deberías saber. Ayer, después de que le conté todo, después de todas las lágrimas y los gritos, ella dijo algo. Dijo que siempre había estado celosa de ti. ¿De mí?, pregunté, incrédula. Sí, asintió Antonio. De tu independencia. De cómo construiste tu carrera sin ayuda de nadie. De cómo incluso después de casarte, mantuviste tu propio dinero, tu propia identidad. Carmen nunca tuvo eso. Se casó joven, dejó sus estudios, se definió siempre como mi esposa y la madre de Rafael, nunca como ella misma. Salí de la casa con esas palabras resonando en mi mente. Por primera vez, sentí que veía a Carmen no como un monstruo, sino como una mujer atrapada en sus propias inseguridades. No justificaba sus acciones, pero al menos comenzaba a entenderlas. Una semana después de mi conversación con Antonio, Rafael me llamó. Su voz sonaba tensa, diferente. Mi madre quiere verte, dijo sin preámbulos. Dice que es importante. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Carmen quería verme. Después de todo lo ocurrido, después de todas las mentiras y el dolor, ¿qué podría querer decirme ahora? No estoy segura de estar lista para eso, Rafael, respondí con cautela. Lo entiendo, dijo. Pero está mal, Marta. No come, apenas duerme. El médico dice que está entrando en una depresión severa. Creo que necesita esto para poder seguir adelante. Pensé en negarme. Tenía todo el derecho a hacerlo. Carmen no había mostrado ninguna compasión por mí cuando me echó de casa, cuando difundió rumores sobre mi supuesta infidelidad. ¿Por qué debería yo mostrar compasión ahora? Pero luego pensé en Lucía, en cómo adoraba a su abuela a pesar de todo, en cómo me miraba con esos ojos grandes llenos de inocencia cuando me preguntaba, ¿cuándo veremos a la abuela otra vez? Está bien, accedí finalmente, pero en terreno neutral, y quiero que tú estés presente. Acordamos encontrarnos en un pequeño restaurante en el Carmen, un barrio antiguo de Valencia lleno de callejuelas estrechas y edificios con historia. Un lugar público pero tranquilo, donde podríamos hablar sin ser molestados. El día del encuentro, llegué temprano. Me senté en una mesa al fondo, pidiendo un café que no bebí mientras esperaba. Mi estómago estaba hecho un nudo. ¿Qué le diría? ¿Cómo reaccionaría al verla? Rafael llegó primero, solo. Se sentó frente a mí con expresión preocupada. Está en el coche, explicó. Necesitaba un momento antes de entrar. Asentí, entendiendo perfectamente la necesidad de prepararse para este momento. Cuando Carmen finalmente entró en el restaurante, apenas la reconocí. La mujer orgullosa que siempre iba impecablemente vestida, con su pelo teñido de castaño oscuro y sus joyas discretas pero caras, había desaparecido. En su lugar, había una anciana encorvada, con el pelo completamente blanco y sin teñir, vestida con ropa que parecía colgarle del cuerpo. Había perdido tanto peso que su rostro se veía anguloso, casi cadavérico. Se acercó a nuestra mesa con pasos lentos, apoyándose ligeramente en un bastón que nunca antes le había visto usar. Rafael se levantó para ayudarla a sentarse, pero ella lo rechazó con un gesto. Quería hacerlo sola. «Gracias por venir», dijo cuando finalmente se sentó frente a mí. Su voz, normalmente fuerte y dominante, sonaba débil, casi un susurro. Nos quedamos en silencio unos momentos. Rafael parecía tan incómodo que se excusó para ir al baño, dejándonos solas. Antonio me lo contó todo, comenzó Carmen. Lo del dinero, lo de su herencia, todo. Asentí, sin saber qué decir. Cuando me echaron de mi trabajo en el banco, hace 30 años, juré que nunca más dependería de nadie. Continuó. Mi padre había perdido todo nuestro dinero en malas inversiones, y mi madre tuvo que limpiar casas ajenas para mantenernos. Yo me prometí que nunca pasaría por eso. Se detuvo, mirando por la ventana hacia la calle empedrada donde la vida seguía su curso normal. Gente entrando y saliendo de tiendas, turistas haciendo fotos a los edificios antiguos, estudiantes con mochilas dirigiéndose a la universidad cercana.
Cuando Rafael te conoció, supe inmediatamente que eras diferente a las otras chicas con las que había salido. Continuó. Ellas querían a mi hijo por su apellido, por la seguridad que pensaban que les daría, pero tú ya tenías tu propia vida, tu propio dinero, tu propia carrera. No necesitabas a mi hijo. Lo amaba. Interrumpí. Lo sigo amando, a pesar de todo. Carmen asintió lentamente. Lo sé. Ahora lo sé. Pero entonces tenía miedo. Miedo de que le rompieras el corazón porque no dependías de él. Miedo de que un día te fueras y lo dejaras destrozado. Así que decidiste alejarme tú misma, concluí. Supongo que sí, admitió con una pequeña sonrisa triste. Qué ironía, ¿no? Al final yo fui quien provocó exactamente lo que temía que pasara. Rafael regresó a la mesa, sentándose en silencio. Carmen lo miró con tanto amor que me sorprendió. Nunca la había visto mirar así a nadie. Mi hijo me contó cómo lo enfrentaste, dijo, volviéndose hacia mí. ¿Cómo le dijiste que debía poneros a ti y a Lucía por delante de todo? Nunca nadie le había hablado así. Su padre y yo lo sobreprotegimos. Lo convertimos en un hombre que no sabe defenderse, que no sabe luchar por lo que ama. No es demasiado tarde para cambiar eso, respondí. Carmen sacó un sobre de su bolso y lo puso sobre la mesa. Esto es para ti, dijo. Es la escritura de una pequeña casa que tengo en Javea. Era de mi madre. Nunca la usamos, pero tampoco quise venderla. Ahora quiero que sea tuya. Carmen, no puedo aceptar. No es un regalo, me interrumpió. Es una restitución, por todo lo que te quité, por los años que no podrás recuperar. Los años no se pueden comprar con propiedades, respondí, y tampoco la confianza. Lo sé, asintió. La confianza tendrá que ganarse día a día, si me das la oportunidad. No espero que me perdones ahora, ni siquiera pronto, pero espero que algún día podamos al menos estar en la misma habitación, sin todo este dolor entre nosotras. Miré a Rafael, que observaba nuestro intercambio con una mezcla de esperanza y temor. Luego volví a mirar a Carmen, a esta versión frágil y humana de la mujer que tanto daño me había hecho. No voy a aceptar la casa, dije finalmente. Pero acepto tu disculpa, si eso es lo que estás ofreciendo. Lo es, respondió, y por primera vez vi lágrimas en sus ojos. Y estoy dispuesta a intentarlo. Por Lucía, para que pueda tener a su abuela en su vida. Carmen asintió, incapaz de hablar por la emoción. Rafael tomó mi mano por encima de la mesa y la apretó suavemente. Un gesto pequeño pero significativo. Nos quedamos allí, los tres, compartiendo una comida tensa pero no hostil. Hablamos de Lucía principalmente, terreno seguro para todos, de su escuela, de sus clases de ballet, de cómo estaba creciendo tan rápido. Por momentos, casi parecíamos una familia normal, sin todo el equipaje emocional que arrastrábamos. Al final de la tarde, cuando nos despedimos en la puerta del restaurante, Carmen hizo algo completamente inesperado. Me abrazó. Fue breve, torpe, como quien abraza por primera vez en su vida, pero fue real. Gracias, susurró, y supe que no era solo por la reunión de hoy, sino por todo, por salvar la casa, por amar a su hijo a pesar de sus defectos, por dar una oportunidad a la reconciliación cuando habría sido más fácil darles la espalda para siempre. Mientras caminaba hacia mi coche, sentí una extraña ligereza. No había perdonado completamente. No todavía. Las heridas eran demasiado profundas, demasiado recientes. Pero había dado un paso en esa dirección, y eso era más de lo que pensé que sería capaz de hacer. Esa noche, en el apartamento de Teresa donde seguía quedándome, recibí un mensaje de Rafael. Gracias por hoy. Significó mucho para mi madre. Y para mí. ¿Podemos hablar mañana sobre la posibilidad de que vuelvas a casa? No tiene que ser ya. Pero quiero que sepas que la puerta está abierta. Te extrañamos. Te amo. Me quedé mirando el mensaje durante mucho tiempo. Una parte de mí quería responder inmediatamente que sí, que volvería, que intentaríamos reconstruir nuestra familia. Otra parte, más cautelosa, me recordaba todo lo que había sufrido, todas las noches que había llorado sola en esta misma cama. Finalmente, respondí, necesito más tiempo, pero estoy abierta a hablar de ello. Yo también te amo.
Y era verdad. A pesar de todo, a pesar de su silencio cuando más lo necesitaba, a pesar de las semanas de separación, seguía amando a Rafael. No con la misma inocencia de antes, no con la misma confianza ciega, pero quizás con algo más real, más maduro, un amor que había pasado por el fuego, y aunque chamuscado, no se había consumido completamente. El camino hacia la reconciliación sería largo y difícil. Habría días buenos y días malos, momentos en que la vieja rabia resurgirá, en que los viejos miedos volverán a asomar. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que ese camino era al menos posible. Y por ahora, eso era suficiente. 1 año ha pasado desde aquel día en el restaurante de El Carmen. 1 año de pequeños pasos, de avances y retrocesos, de momentos de duda y momentos de esperanza. Ha sido un camino difícil, pero no he caminado sola. Decidí no volver inmediatamente a la casa. En su lugar, alquilé un pequeño piso en Benimaclet, cerca de la academia donde seguía dando clases. Rafael y Lucía venían a cenar 2 veces por semana. A veces se quedaban a dormir, otras veces no. Estábamos reconstruyendo nuestra relación desde cero, pero esta vez sobre bases más sólidas. Carmen y Antonio se quedaron en su pequeño apartamento en Patraix. A pesar de que la casa estaba ahora oficialmente a nombre de Rafael y mío, no quisimos echarnos atrás en ese aspecto. Ellos necesitaban su espacio tanto como nosotros el nuestro. La relación con Carmen ha sido quizás el mayor desafío. Hay días en que veo destellos de la antigua Carmen, orgullosa, controladora, incapaz de admitir sus errores. Días en que tengo que recordarme a mí misma por qué decidí darle una segunda oportunidad. Pero también hay días, cada vez más frecuentes, en que veo a una mujer nueva, una que escucha más y habla menos, una que mira a su nieta con ojos llenos de arrepentimiento por el tiempo perdido. Una tarde, mientras tomábamos café en la terraza de mi piso, Carmen sacó una pequeña caja de su bolso. «Esto era de mi madre», dijo, abriéndola para revelar un sencillo anillo de oro con una pequeña perla. Me lo dio cuando cumplí 18 años. Siempre pensé que se lo daría a la esposa de Rafael cuando naciera su primer hijo, pero mi orgullo me impidió hacerlo entonces. Me lo ofreció con manos temblorosas. Sé que Lucía ya no es un bebé, pero me gustaría que lo tuvieras. Quizás puedas dárselo a ella algún día. Lo tomé, conmovida por el gesto. No era una joya valiosa en términos monetarios, pero sabía lo que significaba para ella. Era una forma de decir, te acepto como parte de esta familia sin palabras. Gracias, Carmen, dije simplemente, y por un momento sentí que algo se sanaba entre nosotras. Rafael también ha cambiado. La crisis le obligó a enfrentarse a sus propios demonios, a su tendencia a evitar conflictos, a su dependencia emocional de su madre. Ha estado yendo a terapia regularmente, aprendiendo a establecer límites saludables, a defender sus propias decisiones. Una noche, mientras cenábamos en mi piso, me sorprendió con una pregunta. ¿Qué te parecería volver a trabajar en tu sueño? El de abrir tu propia academia. Me quedé sin palabras. Había sido mi proyecto antes de casarme, antes de que la vida y las responsabilidades lo relegaran a un segundo plano. No lo sé, respondí con honestidad. Han pasado tantas cosas. Pero sigue siendo tu sueño, ¿verdad? Insistió. Asentí, porque era cierto. A pesar de todo, nunca había dejado de pensar en tener mi propio espacio, mis propias reglas, enseñar a mi manera. Entonces hagámoslo, dijo Rafael con una determinación que rara vez le había visto. He estado ahorrando. Entre lo que gano ahora y el dinero que mi padre insistió en darnos, podríamos comprar un local pequeño para empezar. ¿Por qué ahora?, pregunté, curiosa por este repentino entusiasmo. Porque casi te pierdo por no valorarte como debía, respondió con sencillez. Porque quiero que nuestro matrimonio sea una asociación real, no solo una fachada. Y porque quiero que Lucía crezca viendo a su madre perseguir sus sueños, no renunciar a ellos. 2 meses después, estábamos pintando las paredes de un pequeño local en la calle Serrería. Academia de Idiomas Horizonte, decía el cartel que habíamos encargado. Rafael había usado sus contactos en la construcción para conseguir que nos renovaran el espacio a un precio razonable. Lucía corría de un lado a otro, feliz de poder elegir los colores de lo que sería el aula de los niños. Antonio se pasaba casi cada día,
ofreciendo ayuda con los pequeños arreglos, trayendo herramientas de su antigua caja que había guardado durante años. Incluso Carmen venía a veces, siempre con algo en las manos, cortinas que había cosido, plantas para decorar, libros que pensaba que podrían ser útiles. Fue durante una de esas visitas cuando Carmen me hizo una propuesta inesperada. He estado pensando, dijo mientras colocábamos libros en las estanterías recién instaladas. Antes de casarme con Antonio, estudié 2 años de filología francesa. Nunca terminé, claro, pero siempre me gustaron los idiomas. No lo sabía, respondí, sorprendida por esta revelación. Hay muchas cosas que no sabes de mí. Sonrió levemente. Como que en mi juventud viví 1 año en París, trabajando como au pair, o que traduje algunos poemas de Baudelaire por pura diversión. La miré con nuevos ojos. Esta mujer que había visto siempre como una ama de casa tradicional, obsesionada con las apariencias, tenía toda una vida que yo desconocía. ¿Qué te parecería si te ayudara aquí? Unas horas a la semana, continuó. Podría ocuparme de los más pequeños, enseñarles canciones en francés, juegos. Me gustaría sentirme útil otra vez. Fue mi turno de sonreír. Me encantaría, Carmen, pero con una condición. ¿Cuál? Preguntó cautelosa. Que me tutees de una vez. Después de todo lo que hemos pasado, creo que podemos dejar atrás el usted, ¿no te parece? Se rió, un sonido que rara vez había escuchado de ella. Me parece justo, Marta. La academia abrió sus puertas en septiembre, coincidiendo con el inicio del curso escolar. Al principio, los alumnos eran pocos. Algunos niños del barrio, varios adultos interesados en clases de conversación, un par de estudiantes universitarios que necesitaban mejorar su nivel para Erasmus. Pero poco a poco, la reputación fue creciendo. Mi experiencia como profesora y mi método didáctico, más centrado en la comunicación real que en la gramática, comenzaron a dar frutos. Para Navidad, decidimos finalmente volver a la casa. No porque fuera más grande o más cómoda que mi piso en Benimaclet, sino porque sentimos que era el momento de cerrar el círculo, de reclamar ese espacio, no como el lugar donde había sufrido humillación, sino como el hogar que había elegido proteger por amor. La cena de Nochebuena fue en nuestra casa, con todos presentes: Rafael, Lucía, Antonio, Carmen, incluso Pilar y su familia. No fue perfecta. Hubo momentos de tensión, comentarios que podrían haber desencadenado viejas discusiones. Pero también hubo risas, brindis sinceros, y el regalo más inesperado: ver a Carmen ayudando a Lucía a leer un cuento en francés que habían estado practicando en secreto para mí. Mientras recogía la mesa después de la cena, encontré a Antonio en la cocina, solo, mirando por la ventana hacia el patio interior. ¿Todo bien?, pregunté, dejando los platos en el fregadero. Mejor que bien, respondió con una sonrisa cansada pero genuina. Solo estaba pensando en lo mucho que ha cambiado todo en 1 año. Para mejor, espero, dije, parándome a su lado. Sin duda, asintió. ¿Sabes qué me dijo Carmen anoche? Que quiere volver a estudiar, terminar aquella carrera que abandonó hace 40 años. ¿De verdad?, pregunté, sorprendida pero feliz por ella. De verdad, confirmó. Dice que tú le has enseñado que nunca es tarde para retomar los sueños. Sentí un nudo en la garganta. Nunca hubiera imaginado que yo, la nuera no deseada, la intrusa, pudiera tener ese impacto en Carmen. ¿Sabes qué es lo irónico?, continuó Antonio. Todo este tiempo, ella estaba celosa de ti porque pensaba que tenías lo que a ella le faltaba: independencia, educación, confianza. Y al final, has sido tú quien le ha devuelto la fe en sí misma. Esa noche, mientras todos dormían y la casa estaba en silencio, salí al balcón a mirar las estrellas. El aire fresco de diciembre me envolvió mientras reflexionaba sobre el año transcurrido. A veces la gente me pregunta si me arrepiento de haber pagado aquellos 65.000 euros. Si no habría sido mejor dejar que perdieran la casa, que enfrentaran las consecuencias de sus actos. No lo creo. No porque lo merecieran, sino porque yo merecía saber que hice lo correcto, incluso cuando nadie estaba mirando. El dinero eventualmente será devuelto. Rafael y yo hemos establecido un plan para reembolsar cada céntimo de mis ahorros, aunque les he dicho 1000 veces que no es necesario. Pero no se trata realmente del dinero.
Se trata de honor, de reconocimiento, de respeto. El verdadero precio del orgullo no se mide en euros. Se mide en relaciones rotas, en tiempo perdido, en oportunidades desperdiciadas. Carmen pagó ese precio durante décadas, encerrada en una jaula de su propia creación. Rafael casi lo paga también, atrapado entre su lealtad hacia su madre y su amor por mí. En cuanto a mí, he aprendido que el perdón no es debilidad, como una vez temí. Es fuerza. No perdoné porque ellos lo merecieran, sino porque yo merecía paz. Y esa clase de paz no tiene precio.